Con el permiso de la senadora presidente de esta Cámara de Senadores, compañeras, compañeros senadores, que me pregunten, compañeras, compañeros, se ha convertido en una frase simbólica para quienes consideran que el poder público se ejerce con altas dosis de discrecionalidad, distante del interés colectivo y fuera del alcance, e inclusive a espaldas de la mayoría de los ciudadanos. Que me pregunten, por lo tanto, es hoy no solo una exigencia de consulta popular en torno a la reforma energética, sino que se traduce a la vez como un grito que exige democracia, donde se dice que hay democracia, que exige diálogo, donde se dice que hay diálogo, que exige representación, donde se dice que hay representación. Es decir, que me pregunten es una exigencia para que la realidad responda por fin a lo que decimos en las palabras, en los discursos, en leyes, en intenciones. Que me pregunten para que dejemos de una vez por todas las simulaciones, la llamada democracia de spots, el régimen de apariencias, y arribemos de una vez por todas a un ejercicio del poder público coherente, que piense, hable y actúe de manera profundamente íntegra y comprometida con México. Y hago esta reflexión inicial, senadora presidente, porque hoy comenzamos un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, que hemos de construir, estoy seguro, de manera intensa y productiva. Pero también lo hago porque mañana, 5 de febrero, conmemoramos un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una Constitución cuyo espíritu tendría que animar el inicio y el fin en este periodo de sesiones y en lo general en nuestra labor legislativa y política. Me refiero, por supuesto, a una Carta Magna que también reclama coherencia, sobre todo para hacer corresponder la realidad con aquello que decimos. En este caso, hacer correspondientes los altos derechos contenidos en ella con la vida en los hechos de las mujeres y hombres de México. En suma, compañeras y compañeros, que la Constitución y leyes marchen en la misma dirección que las ideas, necesidades y deseos de la gente, y no por el contrario, en caminos paralelos o peor aún, contrapuestos. Así visto, el aniversario de nuestra Carta Magna en este 2014 tiene visos de luto y bandera a media asta. Entre otras razones, porque con la reforma energética y otras disposiciones impuestas hace apenas algunas semanas o meses por el partido en el gobierno federal, la Carta Magna sufrió tremendas vejaciones y con ellas se cayó en el error de distanciar al pueblo de la Constitución, a las ideas y verdades y verdaderas necesidades de la gente, del contenido de nuestra ley suprema. Lo afirmo así, compañeras y compañeros, porque estoy convencido que la gran aportación de la Constitución de 1917 para el país y para el mundo fue su profundo sentido social, su alto contenido a favor de los colectivos más vulnerables, de los más débiles, de los que atravesaban por la pobreza más longeva y palpable. Nuestra Constitución, lo que privilegió antes de cualquier otra consideración, fue construir una democracia basada en el bienestar social y en la dignidad de las personas, pero sobre todo de sus comunidades. Ya don Alberto Trueba Urbina refería que a partir de la Constitución de 1917, estos instrumentos,
además de señalar las normas que organicen a un Estado y que aseguren los derechos individuales, deben ser estatutos protectores y redentores de los económicamente débiles, en función de realizar precisamente el interés colectivo y suprimir el régimen de explotación del hombre por el hombre. Así, refería, el derecho constitucional se convierte, por lo tanto, en un instrumento jurídico para transformar la vida humana. Y yo coincido indudablemente con este enfoque de Trueba, priista, por cierto, aunque de otra generación. Un enfoque que por lo demás reprueba el viraje ideológico y de sentido que a últimas fechas se ha privilegiado por parte del partido en el gobierno, proclive a otros intereses que no son precisamente los de aquellos constitucionalistas mexicanos ni de los pobres y desprotegidos, sino de todo lo contrario. Así, pregunto, ¿qué conmemoramos mañana? ¿La Constitución de 1917 o la Constitución que se ha venido modificando en detrimento de las mayorías? ¿Dónde está el sentido social de la Carta Magna, la misma que abrió para el mundo una forma distinta de garantizar los derechos sociales y colectivos? Este 5 de febrero, compañeras y compañeros, pregunto, ¿es aún fecha de celebración y orgullo para México? ¿O debido a los certeros golpes que ha sufrido, ninguna conmemoración es válida, ningún alarde patriótico? Yo me resisto. Yo creo que nuestra ley suprema aún contiene un buen número de conquistas, principios y derechos a favor de las personas y las comunidades. Y también creo que nosotros debemos convertirnos en los defensores de los derechos que aún persisten. En este sentido, vamos a continuar en el PRD nuestra defensa de la Constitución, porque con ello asumimos el compromiso de defender a los más débiles, a los más desprotegidos. Y por otro lado, vamos a insistir, a proponer y trabajar de forma coherente y consistente y sin descanso para devolverle a la Carta Magna ese sentido social que la hizo referencia para las naciones y orientadora para las mujeres y los hombres de nuestro país. Porque yo lo creo, y lo digo con toda firmeza, que este carácter social de la Constitución no puede modificarse ni con imposiciones en las cámaras, ni con mayoriteos artificiales, sino que está en la hechura, en el ADN de las mexicanas, en la buena madera de los mexicanos. Por lo tanto, compañeras y compañeros, mañana celebramos la Constitución, pero la nuestra, la que propende por una vida mejor para todos, la que debe proteger lo que es nuestro, el patrimonio nacional, los recursos del país, la que garantiza en temas fundamentales que las personas deben ser consultadas, lo mismo que fue útil para consolidar la paz y atisbar los derechos sociales. Por una Constitución a la altura de nuestro siglo y de nuestra realidad, por un periodo legislativo donde se construyan consensos afines a las necesidades de México, hemos de trabajar apasionada, coherente y patrióticamente en los meses por venir. Así lo haremos las senadoras y los senadores del PRD en esta Cámara Alta. Gracias, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora.